Yo soy la luz, soy el camino, la verdad y la vida. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Les invito en la presencia de Dios como estamos a hablar con tu Dios en silencio. Dile qué es lo que necesitas en esta mañana. Dile: Señor, yo necesito esa palabra, esa enseñanza, ese mover de tu mano sobre mi situación, la presencia tuya en mi vida, que me siento perdida, siento lleno de angustia, de tristeza. Yo te necesito, Señor. Y una vez más vamos a invocar al Espíritu Santo, pero ahora no estás pidiendo nada más por usted. Usted está pidiendo que el Espíritu Santo llena a cada miembro de tu familia, a tu matrimonio, que esté presente. Usted va a extender la invitación a que el Espíritu Santo entre en tu matrimonio, que entre en la vida de cada uno de tus hijos, de tus padres, de tus familiares. Vamos a invitarle al Espíritu Santo a nuestro hogar. Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiega y calma mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella, es tuya esta hora, estoy naciendo, adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped del alma, adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped de mi alma. En este momento extiende tu mano hacia el Padre Jesús Ceja. Mantenga una de tus manos sobre tu corazón. Lo que usted está pidiendo es que Dios puede hablar por medio de su instrumento, de su Hijo amado, el Padre Jesús. Usted está pidiendo por su ministerio, usted está pidiendo por su salud,
Usted está pidiendo que puede transmitir fielmente ese mensaje que usted necesita. Al mismo tiempo, usted está pidiendo que ese mensaje llegue directamente a tu corazón, que el Señor libera tu corazón de toda duda, de toda barrera. Usted está diciendo: aquí estoy, Señor, yo quiero que tú me hables y que esa palabra tuya sea suficiente, sea capaz de transformar mi vida. Lo quiero recibir, Señor. Abre mis oídos, abre mi mente, abre mi corazón, abre mi vida a tu palabra, Señor. Nos va a hablar el Padre Ceja de unas verdades eternas, de la muerte, del juicio, del infierno y de la gloria. Y vamos a gozar de estar en la presencia de la gloria de Dios. Y mientras que estamos orando, tanto por usted mismo y por el Padre, vamos a escuchar ese canto que nos pone en la presencia de la gloria de Dios. Señor, estamos en tu presencia esta mañana y reconocemos, Señor, que tú has venido a cada uno de nosotros para recordarnos el origen que tenemos, que es el origen en ti, Señor, porque toda vida humana tiene su origen en la Trinidad Santísima. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos das. Gracias por la acción del Espíritu Santo que seguramente llegará a nuestros corazones para transformarlos. Te agradecemos, Señor, el don de tu amor, el don de tu presencia. Gracias porque nos has creado a tu imagen y semejanza, porque has hecho para cada uno de nosotros una alianza de amor, de vida, porque tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo, porque has descendido del seno del Padre para tomar nuestra naturaleza humana y hacerte hombre. Moriste en una cruz para salvarnos, pero resucitaste y nos has dado vida nueva. Y nos recuerdas que vamos a resucitar contigo para estar en cuerpo y alma en tu presencia. Te adoramos y te glorificamos, Señor y Dios nuestro. Gracias, que tu Espíritu Santo grabe en el corazón de cada uno de nosotros las verdades eternas que tú quieres compartir por medio de tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Muy buenos días. Ya después de haber tomado el desayuno, como dicen por ahí, panza llena, corazón contento. Todavía siguen desayunando, qué bueno. Continuamos en este encuentro agradable de familias que vienen hoy para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco a todas las personas que han venido, inclusive de otros lugares de aquí de Guadalajara, de distintos lugares de la República, hasta de mi pueblo, de Cotija de La Paz, Michoacán. Hay personas aquí. Bueno, pues estamos aquí para compartir la palabra de Dios y queremos experimentar nuevamente el amor de Dios en nuestra vida. El tema que se ha propuesto y que se ha
proclamado para este encuentro de desayuno familiar es las verdades eternas. Había allá desde hace muchos años un catecismo que se le llamaba el Catecismo del Padre Riparta, muy famoso. Y ahí había una pregunta, más bien una moción de la pregunta sobre las verdades eternas, y decía: ten cristiano en tu memoria muerte, juicio, infierno y gloria, y no pecarás. Así decía el Catecismo del Padre Riparta. Ten cristiano en tu memoria muerte, juicio, infierno y gloria, y no pecarás. Las 4 verdades, realidad que todos vamos a enfrentar al final de nuestra vida, son lo que no nos debe en ningún momento de preocupar, mucho menos asustar o hacer sentirnos mal. Al contrario, pienso que estas verdades, pensar en estas realidades que son el final de nuestro peregrinar, es pensar en el regreso a la casa de nuestro Padre Dios. Es llegar finalmente a la meta de nuestra existencia. No somos ciudadanos de este mundo. No tenemos aquí ciudad permanente. Vamos caminando como peregrinos. Peregrinos a la casa del Padre. Cuando su santidad el Papa Beato ya Juan Pablo II, de feliz memoria y de hermoso testimonio de vida de santidad, cuando ya llegó el momento final de su existencia terrenal, nos reportan quienes estuvieron ahí muy cercanos a su lecho de tránsito de esta vida a la gloria eterna, que el Santo Padre, en medio de su dolor natural, humano, su dolor de su enfermedad final, expresó, balbuceó, dejó el testimonio: dejadme ya, voy a la casa del Padre, voy a la casa del Padre. Qué hermoso es saber que vamos a la casa del Padre. Para poder llegar a contemplar esta realidad, podemos primero considerar que el hombre tiene un origen, y el origen del hombre es un origen divino. Toda vida humana tiene un origen divino, porque es Dios de quien hemos salido y es Él quien nos está esperando. Qué hermoso es ese abrazo final, porque ahí es donde se llegan a coronar todas las más grandes aspiraciones del ser humano. ¿A qué aspira el ser humano? Todos aspiramos a la felicidad plena. Por eso Jesús nos dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aspiramos a la felicidad plena, y esa felicidad plena solamente se va a realizar cuando se rompan las ataduras de este mundo, cuando llegue el final. Y mis hermanos amados, cuando llegue el final de nuestro caminar, de nuestro destierro, para quien vive en Cristo Jesús, para quien ha hecho de Jesús el Señor de su vida, es el momento más dichoso, el más feliz, el momento que anhelaban todos los santos, al cual estamos llamados nosotros a anhelar. Santa Teresa de Ávila decía: muero, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Teresita del Niño Jesús, la pequeñita hija del caminito de la infancia espiritual, cuando ya llegó el final de su destierro, de su camino, dijo algo precioso que debe iluminar nuestra existencia de las verdades eternas. Porque deben saber ustedes algo muy grande: cuando llegue el final de este camino, de este destierro, es el momento más pleno de unión con Dios. Es cuando más podemos realizar un trabajo de servicio a la iglesia, al pueblo de Dios. Desde la vida eterna podemos conseguir más bendiciones que estando en esta vida. Cuando Teresita llegó a su final,
ella dijo lo siguiente: presiento que la misión mía va a empezar. La misión mía. ¿Cuál es la misión mía? Decía Teresita. La misión de enseñar mi caminito a las almas, de decirles a todos que tan solo a una cosa se viene a este mundo: a obsequiar a Jesús con los pequeños sacrificios de cada día. Ella desde el cielo dijo: cuando yo esté allá, haré descender sobre el mundo una lluvia de rosas, que son todas las gracias de Dios. Y San Pío de Pietrelcina dijo, cuando hablaba del momento final de este destierro: si en la tierra me serví con la cuchara chica, allá en el cielo me voy a servir con la cuchara grande. Así dijo San Pío de Pietrelcina, diciendo con ello que ya desde la vida eterna va a realizar una labor más hermosa para todo el ser humano. Va a tener muchos más hijos espirituales que cuando vivía en esta vida. Es tan fecundo el ministerio de quien ha terminado su camino por esta tierra, que en un programa de televisión de María Visión les había comentado, pero ahora les quiero nuevamente expresar públicamente este hermoso testimonio. El lunes siguiente a la beatificación del Papa Juan Pablo II, el día siguiente, llegaron a mi templo, la capellanía donde estoy, las personas que suelen ir a pedir alguna ayuda espiritual. Llegó una persona que venía muy oprimida por las fuerzas del mal. Cuando entró al ámbito de ahí de la capilla, del templo, llegando hacia el frente, empezó a manifestarse en esta joven, era una jovencita, las fuerzas del mal. No resistió aquella fuerza maligna que llevaba dentro y la tiró por tierra y la revolcó y la hacía expulsar espuma, gritando, insultándome a mí con una voz ronca. Y como suele pasar en este tipo de detalles, no le suelo dar mucha importancia, porque no tiene importancia esas cosas. Solo así, con tranquilidad, me acerco. Para ello ya las demás personas se habían salido al atrio asustadas, allá estaban rezando el rosario. Me acerco a donde estaba aquella joven en el suelo girando y simplemente dirijo mi mirada hacia la Virgen Santísima que está ahí en el altar y le digo: Madre mía, por intercesión del beato Juan Pablo II, quede libre tu hija. Nada más fue todo lo que dije. Y en ese momento la dejó libre aquella fuerza que le atormentaba. Se incorporó y se puso a rezar el rosario. Al siguiente día, el martes, viene a mí a platicar y me dice: desde ayer soy una criatura nueva. Jamás he vuelto a sentir ya ninguna perturbación de las fuerzas del mal. El Señor me ha dado esa libertad y esa alegría que ahora siento de la presencia de Dios. Por el poder de intercesión del Papa Juan Pablo II, que ya está en el cielo, desde luego, ahora podemos invocarlo en los momentos difíciles, que se lo recomiendo, sobre todo en los momentos de perturbaciones. Es muy fuerte su intercesión. Un padre de Querétaro, amigo mío, se llama José Guerrero, exorcista nombrado por el obispo ahí en Querétaro, dice: yo no suelto al Papa Juan Pablo II en las oraciones de liberación porque me ha dado un magnífico resultado. Cada vez que lo invoco, queda libre la persona por la que estoy orando. Es el poder desde el cielo de intercesión, el poder de los santos. Por eso, mis queridos hermanos, hablar de las verdades eternas, hablar de el más allá, del momento final de nuestra vida, es hablar de la realización plena de la vida humana. En esta vida vamos caminando en un valle de lágrimas, hasta la oración a la Santísima Virgen que le rezamos: a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Le decimos a la Virgen Santísima. Es indudablemente un periodo de pruebas. Vamos caminando en medio de luchas, de trabajos, de esfuerzos, de fatigas, de las acechanzas del maligno, de todo lo que nos aqueja durante esta vida.
Decía Santa Teresa también, la vida presente, la vida de este mundo es como una mala noche en una posada. Hablaba de posadas que en aquel tiempo se le llamaban, ahora serán los hoteles, pero una mala noche en una posada. Hay que ver que había también no mucho confort en las posadas antiguas. Ahora ya los hoteles ya están muy bien elaborados, pero así es nuestra vida en esta tierra, vamos caminando. Los santos que descubrieron muy bien esta realidad se gozaban con el momento final. Esta es la razón por la que debemos celebrar la certeza de que existe la muerte. La primera verdad es la verdad de la muerte. Es una realidad que debemos celebrar con gozo. Por eso, inclusive el gran santo de Asís, San Francisco, solía llamarle a la muerte la hermana muerte. ¿Por qué? Porque la realidad de la muerte ha sido vencida por la vida. La muerte no existe, existe solamente el paso de la vida temporal a la vida eterna. Y cuando termina nuestra realidad, como dice la liturgia de los muertos, de la celebración de los difuntos, cuando termina nuestra existencia, no termina, se transforma, porque al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Dichosa muerte. Yo creo que cuando hemos llevado la experiencia viva de Jesús en nuestra vida, el que pensemos en el final no es para nosotros un motivo de tristeza o angustia o miedo, sino es el motivo de una gran alegría, porque se acerca ya el momento de la partida a nuestra verdadera casa. El gran beato también Papa Juan XXIII, el Papa bueno, cuando le dieron la noticia los médicos de que su situación de su enfermedad era ya de un desenlace final, él dice con mucha alegría: ¡qué alegría cuando me dicen que ya voy a la casa del Señor, a la casa del Padre! Juan Pablo II dijo: dejadme voy a la casa del Padre. La muerte es el momento de la partida a la casa del Padre, es el momento final. Hace unos días leía yo ahí en los escritos de Santa Brígida, una santa que tuvo una experiencia muy fuerte de la contemplación de la pasión de Jesús. Nuestra Madre Santísima le dijo a Santa Brígida que las personas que meditaran en los dolores de María, en sus dolores, una de las gracias que la Virgen alcanza para quienes mediten en los dolores de María es que al llegar al final de la vida, los hace la Santísima Virgen pasar directo de esta vida al cielo, sin pasar por el purgatorio, porque se les perdonarán todos los pecados. Claro, desde luego, les dará la gracia necesaria de un sincero arrepentimiento, una verdadera contrición y los auxilios espirituales para que sean perdonados sus pecados bajo el poder de las llaves que Dios dio a su iglesia de la absolución sacramental. Pero todo ello la Virgen lo hace para que aquella alma pase directa a la casa del Padre. Es por ello que esto me ha dado la luz. En breve esperamos en Dios que por ahí les esté presentando un nuevo material de un folleto que ya estoy trabajando sobre oraciones para total sanación y liberación por la contemplación de las llagas de Jesús y los dolores de María, que es otro trabajito que por ahí el Espíritu Santo me está trabajando para llevarles a ustedes. El momento final de la vida es un momento de gloria. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, dice: en Él somos, nos movemos y existimos. La realidad es que cada uno de nosotros existimos en Dios. Dios es nuestro origen y Él es nuestra meta. Hacia Él vamos. Y eso es lo más hermoso cuando pensamos en la realidad de la muerte. En cierta ocasión, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina,
fue interceptado o fue intervenido ahí por una persona, por un hombre descreído que presumía de no creer en las realidades eternas, en las verdades eternas. Y concretamente le dijo a aquel hombre: Padre, yo no me preocupo del más allá porque no existe, le dijo. No existe ni el diablo, ni el infierno, ni nada. Y le contesta el Padre Pío: sigue sin preocuparte por la existencia del más allá. Ya cuando estés en el infierno te vas a dar cuenta que sí existe, ¿verdad? Ya cuando estés ahí te vas a dar cuenta que sí existía. Ahorita no te preocupes, sigue sin creer, pero ya estarás ahí y entonces te vas a dar cuenta de la realidad de la existencia eterna. Es muy saludable mantener en nuestra mente, en nuestro corazón, la conciencia viva de nuestra condición de peregrinos por este mundo. Somos desterrados, somos caminantes, y esto nos debe de ayudar para vivir, como dice el Catecismo del Padre, conscientes de que no debemos pecar, de que debemos mantenernos en la gracia de Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora en que va a llegar el final de nuestra vida. Tras la muerte sigue el juicio, que es la segunda verdad. Esto que ahora les estoy exponiendo y que ustedes después lo van a poder meditar, lo van a poder ustedes ampliamente considerar en el libro que un servidor escribió que se llama Tengamos presentes los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. Es un libro que lo elaboré en una perspectiva de gozo, de alegría, de tal manera que quienes lean el libro van a sentir el gozo, la alegría de pensar en aquellas verdades que son la realidad final de nuestro destierro. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Santa Clara de Asís es un excelso modelo de la humildad, el servicio y del olvido de sí, tanto que siempre se ha convertido en un modelo para la mujer sencilla y la mujer pobre. Cuando San Francisco de Asís la declaró como superiora de todas las demás hermanas religiosas que buscaban el espíritu franciscano, ella siempre buscó ser la primera en el servicio y en todo lo que pudiera ser la entrega de sí misma, tanto que siempre se exigía más a sí misma que a los demás. Se cuenta que cuando ella encontraba en las noches del frío intenso del invierno, siempre donaba todo lo que podía de su cobija hacia las hermanas más necesitadas. Cuando ella también ayunaba, de una manera alegre, de una manera sonriente, buscaba siempre servir a los demás. De manera que cuando esto lo hacía, nunca mostraba ninguna manera de sacrificio o de dolor. También se cuenta que ella podía durar días a veces sin probar un solo bocado, solamente por obediencia y por mandato del obispo lo hacía. Siempre buscaba entregarse y donarse de una manera total a los demás. Que ella se convierta también en ese modelo de ejemplo y de servicio
hasta olvidarnos de nosotros mismos, buscando siempre solamente la voluntad de Dios. Danos hoy el pan de cada día y nuestras ofensas Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Pero qué terrible y qué grave será para quienes rechazan la gracia de Dios y viven lejos de Dios. Es ahí que el juicio será una terrible desilusión. Es el total, como dice la Sagrada Escritura, rechinar de dientes. Es el momento en el que viene la separación total y definitiva del amor de Dios, que son las almas que se pierden y que se van al infierno, que es precisamente el lugar de castigos que la Sagrada Escritura de una forma muy amplia lo presenta en diversos pasajes. Pero tenemos que tener algo muy claro: el hombre no ha sido creado para la condenación. El hombre, nadie es candidato al infierno. Todos somos candidatos al cielo, allá donde Dios está y nos está esperando. Nadie absolutamente está destinado para perderse. Solamente se pierde, se condena a aquel que por su gusto y por su plena voluntad y libertad rechaza la gracia de Dios. Solamente aquel que se obstina en el mal camino y que no quiere hacer caso a la gracia de Dios. Pero Dios busca con amor, con delirio a cada uno de sus hijos, porque a cada uno de nosotros le hemos costado a Jesucristo hasta la última gota de su sangre. Por nosotros murió el Señor, y murió para que tengamos vida en abundancia. Por eso, cuando pensamos en las realidades eternas, al cristiano, al quien vive en el amor de Dios, no debe asustarle que existe el infierno, porque sabe que ese lugar no le pertenece. En cierta ocasión, a Santa Teresita, volvemos a Santa Teresita, alguna de las hermanas de la comunidad le dice: hermanita, ¿usted no tiene miedo irse al infierno? ¿No tiene miedo condenarse? Y pronto respondió Santa Teresita: no tengo miedo, porque los niños no se condenan, porque los niños viven en el amor de Dios. Aquel que sigue el camino de la infancia espiritual, que es el camino del Evangelio, no tiene por qué tener miedo al castigo, no tiene por qué tener miedo al infierno, porque sabe que es hijo de Dios y que es pequeño y que un pequeño está en los brazos de su Padre. Por eso justamente el Señor en el Evangelio nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Y es por eso que nos proclama nuestro Señor el camino evangélico de la infancia espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, es el modelo para poder llegar a la casa del Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, si vivimos en Jesús, nada debemos temer. ¿Por qué? Porque quien vive en Cristo Jesús es una criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Así lo dice la palabra del Señor. De tal manera que ¿a qué le podemos tener miedo? Claro que el que teme mira al castigo, dice el apóstol San Pablo. Aquel que tiene miedo es por algo, tal vez porque su conciencia se lo reprocha, porque está viviendo de una forma desordenada, porque no ha querido optar por el Señor Jesucristo, porque no ha querido convertirse al amor de Dios. Mis queridos hermanos,
al pensar en las verdades eternas de la muerte, del juicio, del infierno y de la gloria, es entonces cuando vemos la gran urgencia de una verdadera y permanente conversión, convertirnos al amor de Dios. Vivir en el amor de Dios significa vivir una vida nueva, y esto es lo que viviremos como una exigencia de estar seguros de las verdades que nosotros profesamos. Pensar en las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, es ser consciente de nuestra vocación de eternidad. Vocación de eternidad. Qué hermoso es saber que estamos llamados a la eternidad. Qué triste sería que la vida del hombre solamente se limitara a la vida temporal. Sería muy triste, porque esta vida no es realmente la que nos da la plena y definitiva felicidad. Por esa razón, muchos hombres y mujeres de hoy, de este siglo, viven tan vacíos y tan tristes porque han sacado a Dios de su corazón. Cuando el hombre saca a Dios de su corazón, está viviendo ya desde esta vida su propio infierno, porque el hombre sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios encontramos infinito, que es lo que busca el hombre. El hombre está llamado a vivir de la infinitud de Dios, porque hemos sido creados para Dios, porque Dios es la meta final de nuestra existencia. Y si ya desde esta vida podemos vivir en Dios, quiere decir que desde esta vida ya vamos construyendo nuestro cielo. Y cuando llegue el momento del juicio, en la segunda verdad de las 4 verdades, cuando llegue el momento del juicio, qué hermoso es ese juicio, porque es el abrazo eterno, porque el alma vuela como paloma a los brazos de Dios. El alma se siente atraído hacia Dios como un imán con un metal. El alma atraída hacia Dios por el amor, porque si tú amas, entonces tu vida será una vida de eternidad, una vida trascendente, porque tú eres capaz de amar, porque el amor de Dios ha sido depositado en tu corazón por la acción del Espíritu Santo, que es el que te da la vida y vida en abundancia. La vida del hombre es un poema de amor. ¿Cómo deberíamos cada mañana, cada instante, elevar hacia nuestro Creador un cántico de acción de gracias y decirle: gracias, Señor, porque existo, porque tú, Señor, eres mi vivir, porque tú, Señor, eres mi origen y tú eres mi meta. ¿Cuándo, como dice el salmista, cuándo veré el rostro de Dios? Lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Mi alma está sedienta del Dios de la vida. ¿Cuándo entraré a gozar de la dicha del Señor? El alma que vive en Dios es un alma que vive una nostalgia de eternidad. La nostalgia de eternidad es el gozo pleno de la realización de todos los anhelos más profundos del ser humano. Es el momento final. Por eso quise elaborar este libro de las verdades eternas en un ropaje de gloria, en un ropaje de elevación. No estamos hablando de las verdades eternas para infundirnos miedo. Una de las experiencias que puedo compartir con ustedes y que he vivido en algunos momentos, y ya me han pasado varios casos, es cuando me encuentro con una alma que está atada a las realidades terrenales. ¿A qué me refiero con ello? Se suelen dar algunos casos de personas ya muy ancianas que no quieren morirse. Y como Dios respeta la libertad y la voluntad del hombre, desde luego que Dios es muy respetuoso, de alguna forma le está respetando la voluntad, que no quiere morirse. Pero el problema no es que Dios no quiera que ya esté con él. El problema es que los apegos de aquella persona, de aquella alma a las cosas terrenales, le van creando lazos que lo van atando, lo van encadenando y no le permiten llegar al final. A mí me han llamado
para personas que los médicos no dan una explicación científica el por qué no ha muerto aquella persona cuando ya tiene meses y hasta algunos años sin comer, con un cáncer en fase terminal, y no se muere la persona. Y los familiares están ya sufriendo de ver sufrir a un ser querido. Y ahí está postrada aquella persona. Entonces un día nuestro Señor seguramente me inspiró a hacer oración. Cuando fui a auxiliar a una persona, sentí como que aquella persona tenía algunos lazos que le estaban atando y que no era la voluntad de Dios que estuviera ahí. Ya debería estar con Dios, pero esos lazos le estaban impidiendo llegar a la presencia de Dios. Entonces tuve la inspiración de orar y decirle: Señor, en tu nombre y por el poder que me has dado como sacerdote, corto y destruyo esos lazos que atan a esta persona, a este mundo, y que están impidiendo tu voluntad de estar en tu presencia. Y después de hacer la oración y de darle los auxilios, apenas salgo y una hora o un rato más, aquella persona ha muerto, ha terminado ya su camino. Y una vez que lo platiqué en mi templo, me llegaron personas que querían ya que se despedir a sus seres queridos. Y me decían: Padre, ¿por qué no va usted para que le haga una oración? Porque ya, bueno, si es la suegra, ya no la aguantan y quieren que se vaya. Pero no es el caso, Es más bien de personas que están atadas, que por razones humanas debían haber salido y no salen, y están nada más sufriendo. Y en varias ocasiones que me ha tocado orar, no me ha fallado. Siempre aquellas personas se van ya finalmente a la meta de nuestra existencia, que es precisamente la casa del Padre. Esa es la realidad. Vamos caminando, somos peregrinos. Tenemos que llegar a la meta porque no vamos a quedarnos en este destierro. Esta realidad del origen divino del ser humano es una realidad hermosísima. Cuando nos salimos del ámbito divino, cuando jugamos a ser dioses, encontramos la frustración, el vacío y la nada. Viene la pérdida del sentido de la vida y es cuando hemos perdido lo esencial y la capacidad de dar. Es cuando nos damos la muerte y la engendramos a los demás. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, habla de dos grandes pecados del hombre. Primer pecado, doble pecado ha cometido mi pueblo. Primero, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Capítulo 2, versículo 13 de Jeremías. Segundo, que se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no pueden contener. Mis queridos hermanos, tenemos que situarnos en la primera exigencia del plan de Dios. ¿Cuál es? Ser de Dios. Tener al Señor como centro de nuestra vida, para que podamos así gozarnos de pensar en el momento final, en el juicio particular o en el juicio universal. Hay gente que hasta tiembla cuando oye hablar de que llegará el fin del mundo. Indudablemente que el fin del mundo es una verdad que la proclamamos en el credo. Creemos en la resurrección de la carne. Pero es una verdad que nadie absolutamente puede poner fechas, ni puede arguir que tal tiempo, ni tal año, ni tal, como ha sucedido por ahí, las fechas del fin del mundo, porque es el juicio, el día de la resurrección de la carne, está reservado únicamente a nuestro Padre Dios. Él es el que sabe, y no ha tenido Él la voluntad de revelarlo, pues entonces no tenemos por qué juzgar a ser dioses, andar dando fechas y acontecimientos que solo Dios lo sabe. Pero sí tendrá que llegar el momento en el que este cuerpo de muerte se revestirá de inmortalidad.
¿Dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está muerta tu aguijón? Dice el cántico. Así es como nosotros tenemos que proclamar que este cuerpo de muerte se convertirá en un cuerpo de vida, un cuerpo glorioso que resucitará para la vida eterna. Por eso tenemos que vivir en Dios para que este cuerpo también un día sea glorificado. Y así como la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, nuestros cuerpos estén ya gloriosos en la patria eterna, donde podamos gozar eternamente de la visión de Dios, no solamente con el alma, sino también con nuestro cuerpo. Un cuerpo que resucitará ya no con las imperfecciones de los cuerpos humanos. Ya no vamos a resucitar achacosos ni enfermos. Dios nos libre que resucitáramos así, todos limitados, sino que el cuerpo va a resucitar completamente glorioso, un cuerpo joven, rozagante, con toda la plenitud de ser. Ese es el momento de la resurrección de la vida futura. En cuanto a las verdades eternas, lo que más debe a nosotros de mover es la realidad de nuestra patria del cielo. Eso es lo que nos debe mover. Y por esta razón tenemos que trabajar, que luchar, esforzarnos para que esa patria que es la nuestra, que es la patria del cielo, no la vayamos a perder, sino que volemos realmente a los brazos de Dios. Si viviéramos totalmente en Dios, sumergidos en Él, les aseguro a que ya desde esta vida, con las penas de la vida presente, ya podríamos nosotros purificarnos y evitaríamos las penas del purgatorio. El purgatorio es un lugar de amor, es un lugar de purificación, donde las almas están purificándose para ya tener una visión clara de Dios en la vida eterna. Es solamente un paso transitorio. ¿Cuánto durará un alma en el purgatorio? Lo que las penas temporales lo exijan, porque nada manchado puede llegar a la presencia de Dios. Indudablemente nada manchado puede llegar a la presencia de Dios. Por eso el alma tiene que purificarse en el purgatorio para poder pasar de la purificación a la vida. Pero las penas del purgatorio, aunque son penas bastante fuertes, pero se viven con anhelo de sufrir cada día más para estar más pronto ya en la presencia de Dios. Es el alma que sufre por amor. Así también podemos entender por qué cuando una persona vive en Dios, ya el sufrimiento de esta vida no le asusta, no le preocupa, porque sabe que las penas de esta vida son también un medio de purificación para poder llegar también pronto a la presencia de Dios. Es el camino de esta vida hacia la patria eterna, la que Dios permite las penas de esta vida para poder llegar finalmente a la meta. Qué hermoso es el Señor, que nos comparte también los medios de purificación para llegar a la casa del Padre. Qué hermoso es Dios, que también Él mismo nos prometió que nos daría su cruz. Al Padre Pío le dijo: sentirás agudo el dolor en el cuerpo y más agudo en el alma. ¿Cuántas veces me habrías abandonado si no te hubiese crucificado? En la cruz se aprende a amar, y yo no la doy a todos, sino solo a los que más quiero. Es el amor del Señor que durante esta vida, durante este peregrinar, nos permite experimentar su vida, su misma vida de ofrenda, de cruz, de inmolación, para poder así pasar por esta vida y llegar limpios a la casa del Padre. Por eso, mis amigos, mis hermanos, no nos asusten las penas, las contrariedades, los sufrimientos, las enfermedades, las dificultades, lo que sufrimos en esta vida. No nos debe de asustar. Muchas veces andamos preocupados por querer quitarnos a como dé lugar la cruz de nuestro Señor. Pero también debemos pensar que esas cruces que Dios nos permite cada día son los medios que Dios nos da, que Dios nos permite también para que lleguemos finalmente a la meta final, que es estar en la casa del Padre. Somos ciudadanos del cielo, no los olviden. Somos ciudadanos del cielo. Grabémonos muy bien en nuestro corazón esta verdad. A mí no me gusta insistir tanto en el castigo, en el infierno, en el demonio, que
son realidades, pero no tenemos por qué insistir en ello, porque lo más importante es saber que si vivimos en Cristo Jesús, ya no nos debe preocupar y angustiar estas situaciones. Ahora, en la pastoral de liberación, he tomado una resolución y en ello hemos compartido muy armoniosamente con el señor cardenal de no tomar en tanto o insistir o preocuparse y estar como obsesionado por las realidades como es el demonio, como es las opresiones demoníacas, todo ese tipo de cosas que, aunque es una realidad que existen, no, lo que más tenemos que estar ocupados y muy, muy interesados es en abrirle a Jesús las puertas de nuestro corazón. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, desaparece la oscuridad. Cuando se enciende una luz, desaparece la oscuridad. Y si tú enciendes la luz de Jesucristo en tu vida, desaparecerá toda oscuridad. El infierno, que aunque tú debes ser consciente que existe como un castigo eterno y que Santa Faustina lo describe de una forma terrible, como lo vio ella, lo contempló, ahí en el libro de las verdades eternas de un servidor, he puesto de una forma así detallada, transcribiendo lo que Santa Faustina vio cuando Dios le permitió ver las penas eternas. Y ella realmente nos hace ver y nos dice que por orden de Dios ella escribió para que nadie pueda decir que quién ha ido allá para que pueda decir que existe el infierno. Ella dice no, para que haya alguien que diga lo que vio con sus propios ojos. Dios permitió que yo estuviera ahí para poder ver lo que sufren aquellos que se han separado de Dios. Pero si vivimos en Cristo Jesús, no debemos andar ocupados tanto en angustiarnos, en llenarnos de miedo, en paralizarnos en nuestro camino por pensar en el castigo. Lo más importante es debemos saber que para poder evitar el castigo tenemos que vivir en el amor de Dios. Y el que vive en el amor de Dios nada puede temer. El Santo Padre, el Beato Juan Pablo II, desde que le inició su pontificado, empezó proclamando una verdad: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Aquellas personas que andan más ocupadas en las cuestiones del diablo y de los problemas de las opresiones y de todo lo que ahora desde luego está lamentablemente por ahí proliferando porque le abren las puertas a las fuerzas del mal, son personas que no han optado por el Señor Jesucristo. No han tenido en su vida un encuentro vivo y personal con la persona de Jesucristo. Si tú tienes un encuentro vivo y personal con Cristo, ya no te va a angustiar el castigo, ni siquiera vas a andar preocupado por Él, porque sabes que, decía el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni las tribulaciones, ni las enfermedades, ni el peligro, ni la espada. Nada nos puede separar del amor de aquel que nos ha amado. De Cristo el Señor, que se ha entregado por nosotros, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Cuando llegue el momento del juicio, que es la segunda verdad, el momento del juicio, el juicio particular, el alma que vive en Cristo Jesús espera con gozo ese momento, porque el juicio no va a ser el estar con miedo, esperando, como a veces por ahí algunas personas piensan, a ver qué me va a salir el Señor con un libro y me va a decir, mira, todo lo que hiciste en tu vida, por todo eso te me vas para allá. No, en la medida en que yo viví en esta vida unido a Cristo, es en esa medida como va a ser para mí el juicio un momento feliz y dichoso, porque estoy esperando con ansia a aquel a quien amaba mi alma. Como lo dicen los místicos, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemidos? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y ya te habías ido. Como el siervo, como la sierva anhela, el siervo anhela las aguas, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Así lo dice el Salmo. Es la experiencia del alma
que vive en el amor de Dios. Podemos sacar muy en claro el día de hoy, al hablar de estas 4 verdades, muerte, juicio, infierno y gloria, que lo que tenemos que, como una llamada urgente, hacer en nuestra vida es hacer a Jesucristo el centro de nuestro corazón. Pedirle al Señor que nos dé una experiencia clara, viva. Los obispos allá en Aparecida, hablando sobre la misión que el pueblo de Dios tiene como discípulos y misioneros, decían los obispos reunidos en Aparecida, para poder llegar a ser discípulos y misioneros, tenemos que llegar a una experiencia viva, a una experiencia personal de la persona de Jesucristo, a un encuentro vivo y personal con Cristo, con el Hijo de Dios. Cuando tú te has encontrado con el Señor, ya no tienes miedo a nada. San Pablo ya no le tenía miedo ni a la muerte. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La muerte no tiene que asustarnos, porque la muerte es una ganancia. Es el momento del trofeo, de ir a recibir aquel hermoso trofeo. Como ahora que les tocó ver el partido de fútbol, ahora con el equipo de México que ganó, toda la felicidad, toda la alegría de los jugadores, agarran en sus manos el trofeo y brincan, saltan, gozan, porque tienen en su mano un trofeo. Y si nosotros también tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es nuestro trofeo. Y vamos a levantar las manos llenos de gozo ante Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando llegue el final de nuestra vida, y decirle: Señor, gloria a ti, porque tú vienes glorioso, triunfante, a darme la vida. Fíjense qué hermoso es hablar de las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, desde esta perspectiva. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de las muerte, juicio, infierno y gloria, se quedan con un sabor de eternidad y de gozo, porque es la realidad que nosotros tenemos que vivir. No, hay gente que hasta le da miedo: ay, yo no, mejor ni leo esto de muerte, juicio, infierno y gloria, que va a estar terrible. No, es hermoso, es alegre, es feliz saber que estás llamado a un premio, estás llamado a recibir un trofeo, estás llamado a recibir la vida. Tenemos que avivar en nosotros ese gozo tan profundo que nos da Jesucristo, que nos llama precisamente a ir a los brazos del Padre, el Padre Celestial. Es el Padre de la vida, el Padre que nos espera para llegar a los brazos de su Hijo Jesucristo. Y si tú te pareciste a Jesucristo, cuando llegue el final de tu vida, vas a encontrar al Padre Dios con una sonrisa eterna y te va a abrazar como abrazó a su Hijo Jesucristo cuando llegó triunfante después de la muerte en la cruz. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, llegó a la gloria de Dios y el Padre lo recibió con los brazos abiertos, porque este es el Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y cuando llegue el final de tu vida, el Padre Celestial te va a decir: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. ¿Por qué? Porque tú en la vida te pareciste a Jesucristo, mi Hijo amado. Entonces ahí el Señor, el Padre Celestial, tiene puestas en ti todas sus complacencias. Y ese es el momento final. Así es que el juicio no será temido, sino será esperado, y esperado con gozo, porque Dios saldrá a tu encuentro y te dará la victoria que has ganado en Cristo Jesús, porque Cristo ya nos ha ganado la victoria. Él es el victorioso, y en la persona de cada uno de nosotros se ha ganado la victoria cuando tú has hecho a Jesús el centro de tu vida. Entonces llegar al final de tu vida es llegar al final y a la victoria de tu existencia temporal, porque el Señor que está contigo te ha llamado para que tengas vida y vida en abundancia. Nuestra meta y vocación es Dios. Nos dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del que está en los cielos.
Porque quien quiera poner a salvo su vida, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Así, mis queridos hermanos, tenemos esta experiencia. Yo les invito a que concluyamos con una oración para pedirle a nuestro Dios que nos dé realmente una experiencia vital. Aquí con Kimberly vamos a vivir este momento de alabanza, de oración, para que el Señor nos dé realmente esa alegría, ese gozo que nos embarga a todos, ¿verdad, Kimberly? El gozo de que Jesús ha ganado la victoria, de que Cristo está vivo, de que Él está con nosotros y de que llegaremos al final, a la meta. ¿Qué gozo será el momento final? Yo creo que debería darnos gusto salir de este mundo. Debería alegrarnos como Teresa, que decía, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Si alguien tiene miedo de irse de este mundo, revise su vida, porque tal vez Jesús no sea todavía el centro de su vida. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.